en las personas allá en España como las personas aquí, escuché algo muy particular, y es lo siguiente: no nos avisaron, no nos avisaron. Y es trágico, porque hay cosas que no se pueden evitar. Un ciclón no se puede evitar, un evento meteorológico no se puede evitar, pero cuando las cosas te atrapan de sorpresa, es muy diferente. No lo puedes evitar, no puedes impedir que ocurra, pero te puedes preparar, pero puedes tomar precauciones, pero puedes hacer lo que debes hacer y se salvan vidas y se resuelven muchas cosas si la gente es advertida, si la gente es avisada. De igual manera, mis hermanos, nosotros hemos estado viendo en el libro de Amós que si algo es característico de este libro es un constante anuncio de que Dios va a juzgar tanto a las naciones como a su pueblo por su pecado. Pero la gran diferencia es que este juicio no va a llegar de sorpresa. Es que este juicio no va a atrapar a las personas y van a decir, ¿y qué está ocurriendo aquí? Porque Dios siempre va a avisar. Dios siempre va a alertar. Dios siempre va a advertir. Y creo que ese es el llamado y es la demanda que este pasaje está haciendo en nuestras vidas. Y es la siguiente: debemos escuchar a Dios cuando nos advierte. Debemos escuchar a Dios cuando nos advierte. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que escucha, sea un pueblo que esté atento. Y cuando hablamos de escuchar a Dios, cuando Él nos advierte, no estamos diciendo escuchar en el sentido de que nos escuchamos, sí, estamos advertidos, mira qué bien. Este llamado a escuchar es a escuchar con atención, es escuchar para poner en práctica, es escuchar para resolver y arreglar lo que esté mal cuando Dios nos advierte. Y si te preguntas, bueno, ¿de dónde sale esta idea de que debemos escuchar a Dios cuando nos advierte? Vamos a ver que en este pasaje hay varias cositas que quiero mencionarte clave antes de entrar en el pasaje en sí. Mira cómo comienza el versículo 1 del capítulo 3. Oíd esta palabra, oíd, escucha, presta atención. El versículo 9, mira cómo dice: proclamad en los palacios a todos, en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, reunidos sobre los montes para que vean lo que va a ocurrir, lo que está haciendo este pueblo. Míralo como dice el versículo 13, oíd y testificad. Hay un constante llamado a que el pueblo de Dios escuche lo que el Señor le está diciendo. Y uno se puede preguntar, ¿por qué nos advierte Dios? Si Él está determinado a juzgar, si va a juzgar a las naciones, si va a juzgar el pecado aún de su pueblo, ¿por qué nos advierte? Y eso es lo primero que quiero que veamos en este pasaje, y lo vas a encontrar en los versículos 1 y 2. Y la respuesta es simple: porque somos su pueblo y porque Dios nos ama. Porque somos su pueblo especial, escogido. Él nos ama. Mira cómo Amós, hablando, o Señor hablando por boca de Amós, le dice al pueblo de Israel: escuchen esta palabra, hijos de Israel, contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia quise subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente, ¿qué cosa? He conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. A ustedes solamente, pueblo de Israel, los he conocido. Y esta palabra conocer tiene un sentido de elección, de amor. No es conocer de conocer simplemente yo los conocí y a los otros, o conocí como algunos dicen que ustedes iban a ser un pueblo diferente y yo tuve una relación, decidí escogerlos. Para mí no. Ese término conocer en la Biblia es de intimidad, es de relación y está relacionado con el acto de Dios de escoger a una nación para sí. La Biblia dice, en otras palabras, que Él conoce a su pueblo. Él lo conoció, en este caso Israel. Básicamente está diciendo: a ustedes yo los escogí entre todas las familias de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque eran especiales? ¿Porque eran mejores que las demás naciones? No, Deuteronomio 7, lo estábamos leyendo ahorita, el versículo 7 y 8 dice claramente que no fueron escogidos por ser un pueblo especial, diferente a los demás, sino por una razón: que a Dios le plació escogerlos y hacer de ellos un pueblo único y un pueblo especial. Ahora, ese pueblo fue escogido por pura gracia, porque a Dios le plació, pero escogido para ser un pueblo santo, como le llamo ahorita. Separado para ser un pueblo que honrara a Dios, que viviera de una manera diferente. No porque eran obedientes, pero sí
para que fueran obedientes. Pastor, pero ese es Israel, nosotros somos la iglesia. Bueno, con nosotros no es diferente. La iglesia es el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios no es Israel. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Y esta iglesia ha sido escogida y este pueblo ha sido escogido no por nuestras obras. Pablo hablando de los Corintios dice que lo vil y menospreciado el mundo escogió Dios y lo que no era. Nosotros no hemos sido. ¿Alguno aquí piensa que hizo algo por lo cual Dios lo escogió? No. Dios no nos escogió por nada que nosotros hubiésemos hecho. Somos un pueblo separado y especial. Sin embargo, somos un pueblo llamado a vivir de una manera diferente precisamente por eso. Y hay múltiples pasajes en la Biblia. Por citarte uno solo, Romanos 12:1, Pablo dice, por tanto, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando Pablo termina toda su exposición del Evangelio en Romanos, viene y dice, empieza a llamar, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál misericordia? Por esa bondad que Dios ha tenido con ustedes como un pueblo santo y separado. Les ruego ahora. Y comienza a dar todas las demandas y todas las enseñanzas. Y lo puedes ver en Efesios 4:1, en Colosenses, lo puedes ver en Pedro. El pueblo de Dios constantemente es llamado en virtud de que somos un pueblo especial y separado a vivir de una manera diferente. ¿Saben? Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos. Y los que no tenemos hijos, somos hijos. O sea que por experiencia nosotros conocemos que un padre que ama a sus hijos, un padre o una madre que ama a sus hijos, está llamado a disciplinar y a corregir la conducta de sus hijos. Que los amen. ¿Por qué digo que los ama? Porque la Biblia es clara en que el padre que no corrige a sus hijos no los ama. Usted puede pensar que usted ama a sus hijos porque no lo disciplina y no lo corrija, porque no le dé dos nalgadas cuando se la tiene que dar, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dice que eso es una falta de amor. Porque no puedes amar a tus hijos y dejarlos que anden por la vida haciendo lo que ellos quieran. Entonces sabes que eso va a tener consecuencias para su vida. Entonces si tú lo amas de verdad, tú lo vas a corregir, lo cual va a implicar que los vas a castigar cuando hay que castigarlos, que vas a usar la vara cuando tienes que usarla, porque tú los amas. Pero tú no quieres llegar a ese punto. Como no quieres llegar a ese punto, ¿qué es lo que nosotros los padres hacemos? Advertimos. Y le decimos a nuestros hijos, sigan por este camino, que ese camino tiene consecuencias. No hagas esto, no hagas lo otro. Yo voy a tener que corregirte. Porque si haces esto o aquello, te puede pasar esto o lo otro. Nosotros advertimos. Dios, mis amados hermanos, también a todos. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es justo, santo y tiene que juzgar la maldad. Y cuando nosotros pecamos y nos hacemos, Él nos va a disciplinar como un padre, lo va a hacer. Pero Él nos advierte. Él nos alerta. Él nos llama para que tú y yo no tengamos que pasar por la disciplina y no tengamos que pasar por la corrección. Entonces nosotros no deberíamos molestarnos cuando Dios nos advierte. Todo lo contrario. Deberíamos sentir gozo, gratitud de tener un Dios al cual no le debemos nada, que nos ha escogido por pura gracia, que nos ha hecho su pueblo, que nos ha separado, que nos ha apartado, que nos debe corregir como un padre que ama a sus hijos, pero que lo hace. Y antes de corregirnos y antes de disciplinarnos, Él nos advierte. Y Él nos llama para que nosotros podamos luchar, para que nosotros podamos pues tratar con aquellas cosas que nos están separando, que nos están alejando de Él. El puritano Richard Baxter dijo lo siguiente: los pecados del pueblo de Dios son más graves, más hipócritas y más dañinos que los pecados de los malvados. Porque cuando nosotros pecamos, pecamos con una mayoría incrédula, el impío, peca contra ese Dios que odia y aborrece. Pero cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra nuestro Padre. Estamos pecando contra nuestro Dios, con aquel que nos rescató y nos llamó. Nuestros pecados siempre van a ser mayores y más ofensivos y más feos que el pecado de los incrédulos. De manera que Dios debe disciplinarnos, pero en su amor nunca traerá su juicio sin antes advertirnos. Y eso es lo primero que vemos en este pasaje. De manera que probablemente ahora tú puedas estarte preguntando,
eso está muy bien, pero ¿cómo nos advierte? Se quedó un poco abstracto, pastor. Dios nos advierte, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo llega esa advertencia a nuestras vidas? ¿Cómo puedo yo decir, Dios me está advirtiendo ahora, en este momento, en esta situación que yo estoy pasando, en mi contexto particular, de qué manera esa advertencia está llegando a mi vida? Ese es lo segundo que quiero que veamos en este pasaje, la segunda pregunta. Vimos en primer lugar, porque Dios nos advierte, somos su pueblo, porque nos ama, pero ¿de qué manera Dios nos advierte? Y eso lo puedes ver en los versículos 3 al 8. Si miras, vas a ver una serie de preguntas. Y valga la redundancia, te vas a preguntar, ¿y para qué son todas esas preguntas? Y comienzan las interpretaciones, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, o que no podemos estar con el Señor si no estamos de acuerdo con Él. Entonces, el león, nosotros somos la presa, y el león es el Señor. Y empezamos a sacar conclusiones. Y yo creo que las preguntas, amén de todo eso, las preguntas, estas quieren resaltar dos cosas. Vamos a la primera. La primera tiene mucho que ver con lo que el pastor Iván predicaba hace poco. Son preguntas que tienen un efecto y una causa. Algo pasa, y porque eso pasa, ya seguramente ocurre otra cosa. Y míralo. Para que dos estén de acuerdo, ¿qué tiene que pasar? Que estén de acuerdo, para que estén juntos. O sea, si hay dos personas juntas, ¿por qué? Porque sí o sí, ellos se pusieron de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Si ruge un león, dice aquí, es porque tiene una presa. O sea, no va a rugir si no tiene la presa. O sea, ya eso ocurrió, ya eso es una seguridad. Está la presa, el león ruge. Si el ave cae en un lazo, es porque hay un cazador. De la nada no salió el lazo, ¿sí o no? Es porque hay un cazador. Entonces, si el ave cayó en la presa, en esa trampa, en ese lazo, es porque hay un cazador, igual que se levanta un lazo de la tierra. Todas estas preguntas se van encaminando a los dos versículos, al versículo 7 y 8, que yo creo que son fundamentales en esta sección, donde dice, porque no hará nada, versículo 7, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que yo creo que el texto está llevándonos a este punto. Si el profeta habla y anuncia y confronta al pueblo, porque Dios ha dicho que va a juzgar a ese pueblo. Yo creo que ese es el punto de todas estas preguntas. Llevando a eso. Está profetizando, Amós está hablando, Amós está confrontando al pueblo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque sí o sí, Dios ha hablado. Y porque Dios ha hablado, este profeta, este hombre de Dios, le está anunciando a su pueblo, le está anunciando al pueblo de Dios que va a ser juzgado por sus pecados. Entonces, pastor, ¿cómo Dios nos confronta? ¿Cómo Dios nos advierte? Bueno, en este pasaje, a través de ¿quiénes? De sus profetas. Y aquí tengo que hacer una pausa. Porque nosotros hoy no tenemos profetas, o al menos no tenemos profetas del tipo de Amós, Jeremías, ahí, ese tipo de profetas no lo tenemos hoy. La palabra de Dios dice Pablo en Efesios 2:20 que el cimiento de la iglesia fueron los apóstoles y profetas. El cimiento. No hay ese tipo de profetas en el día de hoy que Dios les hable directamente para que ellos anuncien al pueblo. Al menos nosotros no creemos que ese tipo de profetas los haya hoy. Sin embargo, la función y la tarea de profetizar sí existe hoy. ¿Cómo es eso, pastor? Muy sencillo. Daniel, por ejemplo, es médico. Yo no soy médico, pero yo en un momento determinado puedo hacer una función de médico, pero yo no soy médico. ¿Ya? Nosotros no somos profetas, pero la función y la tarea de profeta sí se hace en la iglesia hoy. Porque ¿cuál es la tarea del profeta? ¿Hablar qué cosa? La palabra de Dios. Cuando alguien se para, por ejemplo, ahora mismo que estoy haciendo yo, anunciándole al pueblo de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces yo no soy profeta, pero estoy realizando una labor profética. ¿Ya? Cuando un hermano, cuando cualquier persona dentro de la iglesia le habla a otro hermano, le muestra, le habla de la escritura y le expone lo que Dios ha dicho, está realizando ¿qué cosa? Una función profética. Cuando nosotros hablamos al mundo y le decimos que deben arrepentirse de sus pecados porque Dios va a juzgar el mundo, estamos realizando una función profética. Y yo creo que en ese sentido nosotros podemos decir con toda seguridad que en el día de hoy Dios advierte a su pueblo a través de esta misma, de la tarea, de la exponer, si quieren no usar la palabra de la
del rol o la tarea profética, siempre que alguien habla las escrituras, habla la palabra de Dios y alerta a un creyente de que su camino no es conforme a la verdad de Dios y que Dios va a disciplinarlo por eso que tú estás realizando esta tarea y ese pueblo y esa persona está siendo advertida de parte de Dios de su conducta. Yo puedo recordar en mi vida momentos clave donde he sido advertido, en ocasiones leyendo la Biblia, en ocasiones a través de la exposición de la palabra, en ocasiones a través de un hermano que ha venido y me ha dicho, mira, esto que estás haciendo en tu vida está mal. Incluso en una familia, en una esposa, incluso en ocasiones hasta en la inocencia de un niño que no conoce quizás todo o no es ni siquiera creyente, pero ha sabido en un momento determinado confrontarte con un pasaje bíblico. Y yo creo que si yo te pregunto, ¿te ha pasado a ti? Yo estoy seguro que muchos van a decir, sí. Puedes recordar momentos en tu vida donde claramente puedas decir, fui advertido. Y que incluso puedas ir más lejos y decir, fui advertido, pero yo no escuché. Y recibí las consecuencias después. ¿Cómo has reaccionado cuando eres advertido por el Señor? ¿Te has molestado con el mensajero? Nosotros muchas veces nos molestamos cuando alguien nos habla de parte del Señor. Porque estamos acostumbrados a que nadie se meta en nuestra vida. Porque estamos acostumbrados y podemos decir, bueno, porque es parte de la cultura, no es parte del pecado. No podemos ponerle nombres lindos a todas las cosas, es parte de nuestro pecado que no me diga lo que debo cambiar en mi vida, que no me confronten, que no me llamen la atención. Pero eso es algo que nunca podemos rechazar si queremos escuchar la pertenencia del Señor. Si tú eres la persona que a ti no te gusta que te digan lo que haces, que te confronten, que te señalen lo que está mal en tu vida, nunca vas a escuchar a Dios cuando te advierte. Porque obviamente en tu pecado no vas a percibir lo que está mal por ti mismo. Necesitas a alguien que hable y confronte y que te diga, ese camino por el cual vas está mal. Debemos entender también nuestro llamado a hablar cuando Dios habla, porque esa es la otra parte. Si eres un creyente, conoces las escrituras, sabes que tu hermano está andando mal, ¿cuál es tu deber? Hablarle la palabra del Señor. Mostrarle, advertirle de parte del Señor, tu camino no es correcto. ¿Se puede molestar contigo? Por supuesto. ¿Puede dejarte de hablar? Por supuesto. ¿Pero qué te importa más a ti? ¿La vida de tu hermano o tu propia imagen? ¿Cómo te ven? No, porque me dejan de hablar. Porque se está hundiendo. Va mal. No importa. Si es del Señor, va a reconocer su pecado y va a corregir y va a venir y te va a decir, perdóname, ahora entiendo que tú me estabas cuidando y tú me estabas guardando. Entonces, Dios nos advierte. ¿Y cómo nos advierte? Nos advierte a través de personas, de hombres, de hermanos de la iglesia que nos hablan la palabra del Señor. Y hay una tercera pregunta que quisiera responder a los de este pasaje, es cuáles son las características particulares de esta advertencia, al menos en el contexto de este pasaje. Nosotros podemos ver en los versículos 9 al 15 que Dios es claro en dejar sentado que Israel no tiene ningún tipo de excusa por su pecado. Mira cómo dice el versículo 9 y el versículo 10. Proclamad en los palacios de Adot y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ellas y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Mira qué interesante que Dios dice, proclamen en los palacios de Adot y en los palacios de la tierra de Egipto, los enemigos del pueblo de Dios. Anuncien para que ellos vean cómo está mi pueblo. Para que ellos vean que mi pueblo no sabe hacer lo recto, se han corrompido, han buscado su interés, atesorando rapiña y despojo, tiene que ver con el hecho de que han atesorado riqueza a costa de los demás, han dañado al prójimo, han dañado a sus hermanos a costa para recibir riqueza, para tener poderío, para tener bienestar, se han desentendido de todos los demás, ellos no tienen ningún tipo de excusa. Por eso dice el versículo 12, por tanto Jehová el Señor ha dicho así,
y comienza a describir el juicio. Hay varias cosas que podemos ver. Primero, que ese juicio es un juicio justo. El Señor advierte a su pueblo porque el juicio y la disciplina de su pueblo es justa. Es justa. Cuando nosotros pecamos, como decíamos ahorita, tenemos motivos o hay razones para ser disciplinados. No estamos pecando contra cualquiera, estamos pecando contra aquel que nos rescató. Así que si Dios nos juzga con nuestra maldad y pecado, y si Dios nos disciplina, es justo que lo haga. Y si nos advierte, es justo que nosotros también escuchemos. Es confiable. Todo lo que vemos a partir del versículo 9 deja claro de que no hay motivos para pensar que Dios va a hacer de la vista gorda, no es una advertencia vacía, como cuando alguien advierte de algo que va a pasar por si las moscas. No, es algo que va a ocurrir. Cuando Dios advierte es porque Él va a juzgar. Y es serio, Él no va a hacer de la vista gorda. Y Él está diciendo aquí, dilo, un enemigo vendrá por todos lados, está dejando sentado la seguridad y lo firme y lo confiable que es esa advertencia. No va a quedar manera de escapar. Miren la imagen del versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Pastor, pero dice ahí que va a librarse. Sí, pero ¿qué tú haces con una pierna y 2 orejas? Ahí no hay nada. La idea es que lo que va a quedar no alcanza. Es nada. La imagen no es de que va a haber personas que se van a librar, es que no hay manera de librarse de ese juicio que viene. Continúa diciendo que va a juzgar las casas de marfil, o sea, toda esa opulencia, toda esa riqueza, todo ese esplendor que ellos obtuvieron a través de la maldad y el pecado, pueden tener por seguro que Dios va a juzgar y ese juicio va a ser completo. Dios me va a dar donde más le duele. Va a destruir, va a quitar todas aquellas cosas en las que han confiado, pero incluso va a juzgar aún su vida religiosa, porque dicen los versículos finales, el día que castigue las rebeliones, va a castigar también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar. O sea, va a juzgarlo en todos los sentidos. Su falsa religión, su opulencia, sus riquezas que han atesorado de una manera impía. Dios va a juzgar completamente a este pueblo. Nosotros podemos pensar, quizás como pensaban algunos en el pueblo de Israel, bueno, que nosotros somos el pueblo del Señor, esto no va a ocurrir, que Dios nos va a tener compasión en medio de todo eso. Y saben, hermano, nosotros tenemos que entender el Dios en que nosotros hemos creído. Es un Dios compasivo, es un Dios que ama, pero es un Dios justo. Nosotros no podemos tener una visión diferente de Dios. Si tú vas desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a encontrar innumerables testimonios de un Dios que disciplina siempre. Lo ves en Deuteronomio 8:5, donde dice que Dios disciplina a los que ama. Lo ves en Proverbios 3:11 y 12, donde el autor de Proverbios dice, no desmayes, estoy parafraseando el texto, ante la disciplina del Señor. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Corinto, en 1 Corintios 11:32, Pablo hablando de la iglesia, dice que Dios nos juzga para que no seamos condenados como los demás, hablando de un contexto de juicio a la iglesia que no andaba justamente en la cena del Señor. En Hebreos 12 nos dice que nos habla mucho, Hebreos 12, específicamente versículos 5 y 6, acerca de la disciplina del Señor. Nos recuerda que no desmayemos cuando somos disciplinados, porque Dios disciplina como padre a su hijo. Y Apocalipsis 3:19, pues nos recuerda que el Señor pues disciplina a todos aquellos que ama. Yo quiero leer este último versículo, Apocalipsis 3:19, para que quede grabado en nuestras mentes. Apocalipsis 3:19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Para que no quepa duda de que Dios sí va a disciplinar a su iglesia, de que Dios sí va a disciplinar a los que los aman y sí los va a castigar. Ahí tú tienes, a todos los que amo. ¿Crees que Dios te ama? Amén. Si crees que Dios te ama, cree también que Él va a disciplinar y va a castigar tus pecados. ¿Para qué? Porque Él le place y simplemente Él quiere deleitarse en castigarte y disciplinarte. No, para que seas celoso y qué cosa, y te arrepientas. Porque al final la advertencia es para eso, para que haya arrepentimiento. ¿Podemos nosotros hacernos los desentendidos?
¿Podemos nosotros ignorar la realidad de un Dios que disciplina a su pueblo? Sí, lo podemos hacer, pero eso no lo va a cambiar. Podemos andar por la vida pensando o teniendo una idea tergiversada del Dios en el que hemos creído, por supuesto, pero eso no va a cambiar a Dios. Dios es como es. Y realmente Él va a hacer las cosas que ha dicho. Bueno, quedará grabado en nuestra historia que un día cientos de personas fueron sorprendidas por una tormenta. Eso no se puede cambiar. No hay manera de ocultar una verdad y una realidad de que un día cientos de personas fueron sorprendidas por un ciclón que no esperaban y del que nadie les avisó. Es parte de nuestra historia y de lo cual tendremos que cargar toda una vida. En Cuba, cientos de personas fueron afectadas porque nunca se les avisó. En cambio, para el pueblo de Dios, las sirenas están sonando constantemente. Los altavoces están puestos y nos recuerdan constantemente que nuestro Dios es un Dios santo, justo, bueno, que nos recuerdan constantemente que ese Dios nos rescató, que tuvo misericordia de nosotros, que entregó a su Hijo para perdonarnos, librarnos, para salvarnos de la realidad a la cual nos encaminamos. Y las sirenas constantemente están sonando y recordándonos: vive en conformidad, no ofendas a tu Dios, no peques contra el Dios que te salvó, contra el Dios que te rescató. Si algún día la disciplina del Señor te sorprende, nunca podrás decir: no fui advertido. Nunca podrás decir: nadie nos dijo nada. Así que en esta mañana yo quiero animarte, porque quizás la sirena está sonando muy cerca de ti, y quizás han estado sonando estos días, y quizás llevan tiempo sonando, pero tú has querido cerrar los oídos y no has escuchado la advertencia. Escucha, porque debemos escuchar cuando Dios nos advierte. Escucha, porque el propósito no es tu mal. El propósito es que tú no tengas que pasar por la disciplina. Porque yo no creo que el libro de Amós se escribió para simplemente decirle: no hay esperanza para ustedes, y ya lo van a jugar el punto. Yo no creo que ese es el punto, como veremos más adelante en el mismo libro de Amós. Yo creo que se esperaba y se demanda del pueblo que ellos puedan escuchar esa voz, ellos puedan escuchar esa advertencia y puedan reaccionar. ¿La vas a escuchar tú? ¿Vas a responder? Vamos a orar. Dios, bueno, gracias por tu palabra y gracias porque somos un pueblo especial, pero no por nosotros, sino por ti, por tu amor.